If you're learning Spanish and you like Modern Family, this video is for you. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una de las mejores series de televisión. Hoy vamos a aprender español con Modern Family. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o una serie en español sin subtítulos. Después podrás aprender el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, vamos a aprender español con Modern Family. ¡Vamos allá! Soy una mujer muy afortunada. Tengo una familia maravillosa, una casa preciosa. No cambiaría nada. Odio al perro mayordomo. Siempre se me olvida que está ahí. Cada vez que lo veo, me llevo un susto de muerte. A veces por la noche, creo que es un ser maligno. El diablo. Soy una mujer muy afortunada. Cuando utilizamos el verbo ser y el verbo estar, utilizamos el verbo ser para cosas que son permanentes. Por ejemplo, yo soy Josep. Y utilizamos el verbo estar para cosas que son temporales. Por ejemplo, yo estoy aquí. Pero en español existen algunas excepciones que siempre utilizan el verbo ser. Vamos a aprender estas excepciones. Cuando hablamos de posesión, la casa es de María. Cuando hacemos una descripción, la casa es blanca. Cuando hablamos sobre la identidad de algo o de alguien, yo soy Josep. Cuando hablamos de relaciones, ellos son mis amigos. Cuando hablamos del tiempo, son las 3 de la tarde. Cuando hablamos del precio, ¿cuánto es? Son 5 euros. Y por último, cuando hablamos de las profesiones, yo soy profesor. Soy una mujer muy afortunada. Tengo una familia maravillosa, una casa preciosa. No cambiaría nada. El famoso doble negativo del español. ¿Qué es y cómo funciona? El doble negativo no es ni más ni menos que dos palabras negativas en una oración. La primera palabra negativa siempre será no. Y la segunda palabra negativa normalmente es un adverbio negativo. Por ejemplo, nadie, nunca, jamás. La diferencia básica entre el inglés y el español es que en inglés no puedes utilizar el doble negativo. Cuando tú dices I don't see, what do you say? I don't see nobody. Eso sería un doble negativo. I don't see nobody. Siempre tienes que utilizar un negativo y un positivo. I don't see anybody. Anybody es positivo. En español podemos utilizar el doble negativo y decir yo no veo a nadie. Nadie es una palabra negativa. Significa ausencia de personas, 0 personas, negativo. Vamos a aprender algunos adverbios negativos que puedes utilizar con la doble negativa. Nadie, no veo a nadie, nada,
No hay nada aquí. Ningún. No tengo ningún coche. Ni. No quiero ni pescado ni carne. Jamás. No quiero verte jamás. No cambiaría nada. Odio al perro mayordomo. El mayordomo es la persona que se encarga de servir a una persona. Es un trabajo que en la actualidad todavía existe. El mayordomo se encarga de todas las tareas de una casa. La palabra mayordomo viene del latín major domus, que significa el más importante de la casa. Evidentemente, el más importante de los esclavos. Odio al perro mayordomo. Siempre se me olvida que está ahí cada... Lo sé. La partícula se es horrible. Se utiliza de 1000 formas diferentes en español. Pero hoy vamos a aprender una forma muy importante de utilizar se. Se llama se accidental y se utiliza, como el nombre indica, para acciones que son accidentes, es decir, que no hay un propósito para hacerlas. Por ejemplo, ¿qué te parece olvidar? ¿Tú puedes olvidar a propósito? Creo que no. De hecho, cuanto más intentas olvidar, más lo recuerdas. Vamos a ver algunos verbos que funcionan con el se accidental. Olvidar. Se olvidó las llaves en casa. Romper. Se ha roto el iPhone. Caer. La niña se ha caído. Acabar. Se acabó la sal en casa. Quemar. Se ha quemado el hospital. Perder. Los chicos se han perdido en el laberinto. Siempre se me olvida que está ahí. Cada vez que lo veo, me llevo un susto de muerte. Llevarse un susto de muerte es una expresión muy divertida en español que significa, pues eso, llevarse un susto de muerte. Es decir, un susto muy grande. Es importante que utilices esta expresión de forma correcta. Primero, tienes que utilizar el verbo llevar de forma reflexiva. Llevarse. Yo me llevo, tú te llevas, él se lleva, nosotros nos llevamos, vosotros os lleváis, ellos se llevan. Y después añadir un susto de muerte. Me llevo un susto de muerte. A veces por la noche creo que es un ser maligno. Vez versus tiempo. ¿Cuál tienes que utilizar? La diferencia entre tiempo y vez es muy sencilla. La dificultad es que en inglés, tiempo y vez son una palabra, time. Pero en español diferenciamos entre tiempo, que es la idea global del tiempo, y la palabra vez, que es un momento específico en el tiempo. It's been a long time since I've been here for the last time. It's been a long time. Tiempo. Hace mucho tiempo que no he estado aquí. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time I'll win. Maybe this time. Esta vez específica. Maybe this time. Quizás esta vez I'll be lucky, tendré suerte. Maybe this time I'll win. Quizás esta vez
Ganaré. It's so difficult to translate lyrics into Spanish. Soy una mujer muy afortunada. Tengo una familia maravillosa, una casa preciosa. No cambiaría nada. Odio al perro mayordomo. Siempre se me olvida que está ahí. Cada vez que lo veo, me llevo un susto de muerte. A veces por la noche, creo que es un ser maligno. El diablo.